Así que te pido que abras tu Biblia a la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Abre tu Biblia allí. Y estudiamos la semana pasada, si tú estuviste acá con nosotros, recuerdas que llegamos lejos, hasta el verso 3, ¿verdad? No muy lejos, solo estudiamos 3 versos. Estudiamos capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Y veíamos cómo esta iglesia, la iglesia a los tesalonicenses, es una iglesia modelo. Y quiero recordarte dónde está ubicada esta iglesia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de este mapa? Si ves en la pantalla antes de leer nuestro texto, ¿te acuerdas de este mapa? Esta iglesia modelo está ubicada en lo que actualmente conocemos como Grecia. Y yo te señalaba acá, esto es Grecia, la Grecia actual. Sí, esto es la Grecia actual. Y allí en esa Grecia actual, antes se conocía como la región de Acaya y al norte de Grecia se conocía como Macedonia. De hecho, si tú observas hacia acá, tú vas a ver Macedonia acá precisamente. Ahí está Macedonia, sigue siendo todavía un lugar en la actualidad. Y la ciudad de Tesalónica era una ciudad principal en Macedonia, precisamente, allí en la región de Grecia, al sur de ese círculo azul que acabo de hacerte allí. De hecho, la ciudad se sigue llamando Salónica y está aquí señalada. Este es un mapa tomado la semana pasada por Google Maps, y qué belleza de tecnología que hoy podemos ver las ciudades sin ir a ellas, ¿verdad? Si tienes la oportunidad de ir a Grecia, ve, qué chévere. Pero Google Maps nos hace el favor de darnos cómo están las ciudades el día de hoy, y aquí tienes tu Salónica, que sigue siendo la ciudad de Tesalónica. ¿Sabes por qué esto es importante? No hay muchas ciudades bíblicas que siguen en funcionamiento hasta el día de hoy. Tesalónica es una de ellas, conocida ahora como Salónica. En el mundo antiguo, en la época en que esto se está escribiendo, quiero recordarte que esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo junto con su equipo. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Te acuerdas? Que son Pablo, Silas y Timoteo. Ellos 3 son los que están escribiendo esta carta. Y esta carta está siendo escrita en el año 51 después de Cristo, en el primer siglo. Está siendo escrita en el año 51 después de Cristo, hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo el mapa era más o menos así. Tenías una región que se llama Acaya. Cuando tú veas, por favor, la región de Acaya, ya sabes a qué se está refiriendo. Está refiriéndose al sur de Grecia en el tiempo de hoy. Y cuando veas la región de Macedonia, tú vas a ver en 1 Corintios, por ejemplo, que se habla de las iglesias de Macedonia. Estás hablando de la parte norte de Grecia, ¿sí? Solo para que entiendas de qué estamos hablando. Los tesalonicenses vivían en Tesalónica, que era una ciudad principal en Macedonia, la zona de Macedonia. Solo si quieres un poco de geografía bíblica, toda esta zona de Turquía era conocida como Asia mayormente. ¿Qué iglesias estaban en Asia? Por ejemplo, la más famosa, Éfeso, los Efesios, también los Colosenses, la Odisea. Estas iglesias así mencionadas en la Escritura estaban en esa zona de Turquía el día de hoy, conocida como Asia en ese tiempo. Y fíjate, lo que tenemos acá es una iglesia modelo. Yo te he puesto acá que es una iglesia ejemplar. Lo que vamos a estudiar, estamos estudiando la iglesia de los tesalonicenses. Primero porque creo que hay una verdad tremenda en ambas cartas, y tú vas a estar persuadido de esto también al estarlas leyendo, al estarlas estudiando. O sea, Dios quiere hablarnos por medio de estas cartas. Pero estamos estudiando una iglesia modelo. No todas las iglesias del Nuevo Testamento eran buenas. Algunas son como algunos de nosotros, buenos ejemplos por lo malo que nos comportamos, ¿verdad? ¿Has visto personas así? Que tienen que decir, no, aunque sea de mal ejemplo sirve, ¿verdad? Como él no, hijo, ¿sí? Obsérvelo para que vea que como él no. Algunas iglesias eran así. Eran tan mal ejemplo que son problemáticas, incluso las cartas son de regaño. No es el caso de Tesalónica. Los tesalonicenses son una iglesia modelo. Y quiero que terminemos el capítulo 1. Abre tu Biblia allí. A Primera de Tesalonicenses capítulo 1, llegamos hasta el verso 3. Y lo que Pablo va a señalar acá junto con su equipo es que esta iglesia es una iglesia modelo debido a que ellos tienen unas ciertas
características específicas, actitudes específicas que vamos a estudiar esta mañana. Y solo te digo algo antes de leerlo. Las iglesias están compuestas por familias. Las familias están compuestas por individuos. Una iglesia ejemplar implica creyentes ejemplares. ¿Sí me sigues? No queremos ser una iglesia ejemplar como organismo, como institución, por las actividades que hacemos, por lo que sea. Queremos ser una iglesia, anhelamos ser como los de Tesalónica, una iglesia ejemplar porque tenemos creyentes ejemplares. Al final, ¿sabes qué es? El desafío es a convertirnos en creyentes ejemplares. Y yo te propongo que este mundo lo necesita. Yo te propongo que esta sociedad necesita creyentes ejemplares. Mira cómo eran de ejemplares los hermanos de Tesalónica. Capítulo 1, verso 4. Vamos a terminar el capítulo 1. Lee con el entendimiento. Mira lo que dice allí. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo te señalaba la semana pasada que esta es una carta que habla mucho de cuando venga Jesús. Esperamos de los cielos a Jesús, de la ira venidera, de la venida de Cristo. Y vamos a estudiar esto fuertemente en la carta, específicamente en el capítulo 4 y en el capítulo 5, porque allí lo explica Pablo. Ahí lo vamos a entender. Vamos a hablar, si quieres, palabras teológicas raras. ¿Has oído cómo los teólogos hablan de todas estas frases raras? La palabra es escatología. Vamos a hablar de escatología. Escatos es el futuro y logia es las palabras sobre el futuro. Vamos a hablar sobre escatología y en el futuro. Pero fíjate, esta mañana vamos a examinar a esta iglesia modelo, porque yo te propongo que al no ser creyentes modelos, estamos a un paso de perder el evangelio en la siguiente generación. El evangelio te llegó a ti y a mí porque tuvimos creyentes modelos que estuvieron dispuestos a pagar el precio. Yo no quiero darte toda una lectura de historia, pero quiero recordarte que Colombia fue uno de los únicos 3 países en Latinoamérica que tuvo la Santa Inquisición, la Inquisición. La Inquisición se dio en Europa, por supuesto, pero Colombia la vivió en Cartagena y tú puedes ir ahí al Palacio de la Inquisición y es tremendo, porque hubo creyentes que estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo para que la siguiente generación vieran su ejemplo y tuvieran el evangelio. ¿Quién crees que debe ser ese ejemplo para esta ciudad que tanto lo necesita? Nosotros. Solo nosotros, hermanos, no, todos los creyentes en esta ciudad, pero nosotros incluidos. Tus hijos y mis hijos, lo que esperan ver, jóvenes que están acá, lo que esperan ver es a ustedes, adolescentes, jóvenes que están acá, y ver jóvenes ejemplo. Eso es lo que necesitan nuestros niños ahí en la escuela dominical. Tus hijos y mis hijos necesitan ver papás que verdaderamente tienen fe, que no tienen una religión, que verdaderamente son creyentes ejemplos. Sabes, unas estadísticas, solo para hacerte mi punto. Sabes que de acuerdo a los estudios realizados por Lifeway Research, es una empresa, una institución cristiana que se dedica en parte a hacer estudios. Dice que el 66%, escucha esa, 66% de las personas que asistían regularmente a la iglesia como adolescentes
dejaron de asistir a cualquier iglesia entre los 18 y los 22 años. Esta cifra aumenta conforme más jóvenes eran cuando asistían a la iglesia. Es decir, sígueme, 66%. Ahora piensa en ese número, por favor. 66%. Estamos diciendo que nuestros niños, más de la mitad, ya no van a seguir a Jesús. Tus hijos están en esa estadística. Tus nietos están en esa estadística. ¿Sabes cuándo sube la estadística? Cuando ya no son 66%, son 70%, 80%, muchos más. Conforme más chiquitos asistían a la iglesia y dejan de asistir. Digamos que un niño asiste desde los 5, 6, 7, 8 años, pero deja de asistir a los 12, 13 años. Eso se aumenta, la probabilidad se aumenta. Si un joven está acá entre los 18, 19, 20 años y está acá, tiene más probabilidad de quedarse. ¿Ok? Tiene más probabilidad de quedarse. Qué bueno que están acá jóvenes de 18, 20 años. Salúdense entre unos y los otros, ¿verdad? Qué bueno. Ya había unos, ¿verdad? Que pasan más o menos de los 20 saludándose. No, ustedes no, ¿verdad? Ustedes ya están acá. ¿Sabes que si no somos creyentes ejemplo, vamos a perder a la siguiente generación? Y esta ciudad está harta. Y te lo digo con el corazón abierto. Esta ciudad está harta de ver un montón de religión. Y lo que necesita ver es cristianismo verdadero, creyentes ejemplares. Urge. ¿Sabes tú la misma encuesta? ¿Sabes tú qué fue lo que reflejó? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Es una buena pregunta. Bueno, el 34% contestó porque me fui a la universidad y en la universidad ya no tenía tiempo, ya no hacía el tiempo. 32% porque los hermanos de la iglesia eran hipócritas. Alto, 32%. 29% porque no conecté con nadie. Nadie estuvo pendiente de mí, no tuve amigos. 25% porque estaba en desacuerdo con algunas posturas de la iglesia. Y un 24% porque me metí a trabajar y estaba tan afanado en mi trabajo que ya no tuve tiempo para seguir a Cristo. Necesitamos creyentes ejemplares. Ahora, ¿cómo son los creyentes ejemplares? ¿Cómo lucen? Sí, hermano, yo soy un creyente ejemplar porque tengo 20 años de venir a esta iglesia. Qué raro, yo siempre te he dicho, porque esta iglesia tiene 4, ¿verdad? Pero tú tienes 20 años de estar viniendo acá, qué bueno. Yo soy un creyente ejemplar. Sí, qué bueno que te congregas, yo creo que es parte. Pero te propongo que el texto nos muestra ciertas características de creyentes ejemplares. Mira cómo son los creyentes ejemplares. Yo te planteo que lo primero que vemos, que los creyentes ejemplares son elegidos por Dios. Son elegidos por Dios. Se entienden elegidos por Dios. Mira el primer verso allí de nuestro texto, verso 4. Verso 4. Míralo por favor, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, que dice vuestra elección. Ahora, vuestra elección en buen español puede tener dos significados. Porque conocemos, hermanos amados, lo que ustedes han elegido. ¿Estás de acuerdo? No puede ser un significado. Lo que ustedes eligieron, vuestra elección. Pero no es el significado, fíjate, de este texto. En buen español también puede significar porque conocemos, hermanos amados, que ustedes han sido elegidos. Su elección, que ustedes fueron elegidos. Y eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, tanto en el griego original como en buen español, está diciendo: Dios te eligió. Escúchame, Dios te eligió. Tú eres un elegido de Dios. O sea, eso significa, algunos enseñan que eso significa que Dios, desde antes de la fundación del mundo, me eligió. Sí, correcto, te eligió. Eso significa que desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo: vamos a ver, quién va a ser salvo y quién no. Carlos, sí, está bien, ¿verdad? Jairo, sí. José, sí, está bien, sí, salvo. Caro, sí. Eduardo, no sé, sí, está bien, sí. Y luego, y Dios dijo: este sí, este no, este sí, este no. No hay ningún fundamento bíblico para creer esto. Nunca, no lo hay. Pero la Biblia dice que somos elegidos. Así es. Significa
Mira cómo estaba seguro Pablo de que ellos habían sido elegidos. Verso 5. ¿Cómo sabemos que ustedes han sido elegidos de Dios? Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Ustedes saben cómo fuimos entre ustedes. Eso es lo que dice Pablo. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Escúchame. Yo estoy seguro que Dios los ha elegido para sus propósitos, que Dios te ha tomado aparte y quiere usarte. Escúchame, hermano, no importa si tienes 2 meses de conocer al Señor o tienes 2 décadas. Dios quiere usarte. Él te ha elegido para sus propósitos. ¿Cómo lo sé? Dice Pablo, porque Dios metió sus manos santas en tu vida sucia. Su evangelio llegó a ustedes no con palabras solamente, no fue una manifestación religiosa. Es que de verdad vimos el poder de Dios, vimos la obra del Espíritu Santo y vimos la plena certidumbre, la certeza de que esto era así. Y yo te puedo decir algo con mi corazón acá, y yo sé que lo compartimos con Alex. Dios no ha traído el evangelio a esta ciudad con palabras solamente. Hemos visto, hemos sido testigos, y espero que tú también, del poder de Dios. Y hemos visto la obra del Espíritu Santo y la plena certidumbre de muchos. Y porque vemos las manos de Dios metidas, estamos seguros que Dios quiere usarte. Dios te ha elegido para usarte. Yo te lo planteo de esta manera, hermano. Dios decidió meter sus manos santas para tocar nuestras vidas pecaminosas. Y cuando tú entiendes eso, cuando entiendes que Dios te ha elegido para ser el papá de tus hijos, para ser la mamá de tus hijos, cuando Dios te ha elegido para ser la cabeza de ese hogar, cuando Dios, tú sabes que te ha elegido, te tomó y Él metió sus manos santas en tu vida, no porque tú valgas la pena, no porque yo valga la pena. Metió sus manos porque te ama, por su pura gracia, como dice Romanos 5:8. ¿Recuerdas este pasaje? Cuando Él dice ahí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué dice? ¿Te fijaste que es aún con tilde? No sé si te fijaste en eso. Es aún con tilde. Éramos aún pecadores. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver, hermano? No sé si sabías que hay aún con tilde y hay aún sin tilde. ¿Qué significa aún sin tilde? Significa incluso, aún así te amo. Incluso así te amo, inclusive así te amo. Eso es un sinónimo, inclusive, incluso. Aún con tilde, un buen sinónimo es todavía. Aún estás ahí, todavía estás ahí. Ese es aún con tilde. ¿Y eso qué tiene que ver, hermano? ¿Sabes qué dice este pasaje? Que Dios te amó tanto, que aunque todavía eras un gran pecador, eso es lo que está diciendo. Dios metió sus manos santas. No metió sus manos santas porque tú estabas limpio. No. Las metió aún siendo pecadores. Ese es el gran amor de Dios. No por tus méritos, no por los míos, por la gracia de Dios. Y cuando tú entiendes que Dios ha metido sus manos en tu vida, no por tus méritos, y que te ha elegido para usarte, ¿cómo menospreciar ese llamamiento? No tiene sentido, dice la Biblia en Juan capítulo 15, verso 16, un pasaje que marcó mi vida hace muchos años, cuando yo era un jovencito, allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Dios habló a mi corazón a través de ese pasaje, le dio un propósito a mi vida. Y dice Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, somos elegidos de Dios. No es que tú viniste y elegiste a Dios, está bien. Algunos creo que llegan a Dios con cierta arrogancia diciendo, está bien, Dios, entre las muchas opciones que tengo, te elijo, te voy a dar una oportunidad, por favor. Es todo lo contrario. No me elegisteis vosotros a mí, no. Yo os elegí a vosotros. Es todo lo contrario. Dios decidió meter sus manos en tu vida, tú respondiste a este llamamiento. Y cuando Él decidió meter sus manos, Él te eligió para propósito. Te eligió para usarte. Cuando tú te entiendes elegido, tú dices, yo quiero hacerlo bien. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para eso te puse. Y vuestro fruto permanezca, para que
todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Escúchame, escúchame, si algo te vas a llevar, Dios te eligió y quiere usarte. Dios quiere usarte. ¿Cómo no considerarlo un privilegio? Yo creo que muchos ven la vida cristiana y dicen, sí, Dios quiere usarme. Sigamos afanados en este mundo. Sí, Dios quiere usarme, pero yo quiero ser rico y quiero hacerme rico en este mundo. Sí, Dios quiere usarme, pero ¿a quién le importa? No tiene sentido. Escúchame, Dios quiere usarte. ¿Cómo no considerarlo un privilegio y decir, Señor, ok, ¿a dónde? Dime qué hacer. Gracias por seleccionarme. Gracias por elegirme. Pudiste haber puesto un mejor papá para mis hijos. Amén, dicen los hijos. Claro que sí. Pero me elegiste a mí. ¿Quieres usarme a mí? Ok, yo quiero hacerlo bien. Pudiste haber elegido un mejor equipo pastoral para esta iglesia. Claro. Pero nos eligió a nosotros. Pudo haber elegido una mejor iglesia que impacte esta ciudad. Claro. Pero nos eligió a nosotros. Uy, qué privilegio. Ok. Ponte pilas entonces. Es lo normal. Dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Y qué dice? O sea, si Dios ya los eligió, tanto más. Pónganse firmes, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Colosenses, Pablo dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, pónganse a la altura. Compórtense como debe de ser, santos y amados. ¿Cómo debo vestirme? De entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de paciencia. Pues así debe de ser. O sea, por favor, entiendan que son elegidos, vístanse como un elegido. ¿Sabes cómo es? ¿Te imaginas qué privilegio debe ser seleccionado en la selección de Colombia? ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Que de repente dicen, vamos a ver, ya estamos completos, David. No, pero yo quiero, por favor, yo quiero jugar allí. Sí, pero ya estamos completos. ¿A quién quitamos? Bueno, quitemos a Juan Guillermo Cuadrado, ¿te puedes imaginar? Para meter a David Guadrón. Está bien, véngase David, juegue. ¿Cómo te sentirías tú? ¡Qué privilegio! Y te puedes imaginar que han quitado a Juan Guillermo Cuadrado, porque no es por méritos. Te han elegido a ti y tú llegas tarde a los entrenamientos. Te dicen, corra de acá para allá. Ay, y hay que correr. Pues claro. Pero no tiene sentido porque tú tienes el orgullo de andar la camiseta y quieres sudarla y no puedes jugar como los demás. No eres tan bueno como los demás, pero yo voy a dejar la piel en el campo. ¿Sí o no? ¿Sabes que así deberíamos de sentirnos cuando somos elegidos por Dios? Señor, yo voy a dejar la piel en el campo. Yo me voy a sacrificar, yo voy a renunciar a tantas cosas porque he sido elegido por Dios. ¿Sabes cuándo un creyente se vuelve ejemplar? Cuando se entiende elegido por Dios. Y entonces Pablo le dice, porque sabemos, hermanos, de vuestra elección, porque vimos cómo Dios metió sus manos. Hermano, tú eres elegido por Dios, pero lo segundo, un creyente ejemplar, fíjate, se entiende elegido por Dios, pero también es un imitador de Cristo. Un imitador de Cristo. Mira cómo lo dice ahí nuestro texto, verso 6, mira tu Biblia, verso 6. Y vosotros, les dice Pablo a los de Tesalónica, vosotros vinisteis a ser, ¿qué dice? Imitadores de nosotros y del Señor, con S mayúscula. Curios, nuestro amo. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra de Dios en medio de gran problema, de un montón de problemas, de tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Sabes que solo en la Biblia y solo en el cristianismo, tribulación y gozo están en la misma oración, solamente. Es que tengo un gran problema, pero tengo gozo. Eso solo en Jesús se puede, solo en el Señor se puede. Tengo tribulación, tengo un montón de problemas, pero estoy con gozo. Eso solo en el Señor se puede, solo en el Señor. Y sabes, dice, ustedes recibieron la palabra de Dios en medio de sus problemas con gran alegría, con gran gozo que viene del Espíritu Santo.
¿Saben por qué lo hicieron? Porque ustedes nos estaban imitando a nosotros y al Señor. ¿Sabes qué está diciendo acá? Su imitación de nosotros les permitió a ustedes llegar a ser incluso ejemplo a otros creyentes. ¿Leíste el verso 7? Míralo. Verso 7. De tal manera, ustedes llegaron a ser tan imitadores nuestros, de tal manera que habéis sido ejemplo. ¿Para quiénes? Para todos los de Macedonia, ya te mostré acá en este mapa, ya te mostré la región. Para todos los de Macedonia, que es toda esta zona de acá, para todos los de Macedonia y para todos los de Acaya. Eso es lo que dice. Es una región como de 130,000 kilómetros. ¿Sabes cómo es? Como que nos dijeran a nosotros, ustedes son tan ejemplares. No, ustedes, increíble, que han influenciado, han impactado la vida de todos los de Antioquia, los de Cundinamarca, los de Boyacá y los de Santander. Es esa región. Toda esta región sabe de ustedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué todos estos hermanos han llegado a ser impactados por nosotros? Sígueme. Porque eran imitadores de Cristo. ¿Sabes al final qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es un imitador de Cristo. Te doy una buena definición acá. Un discípulo es una persona que intencionalmente busca ser como Jesús. En su fe y práctica, en la vida diaria, en su diario vivir. Y que de manera sistemática y progresiva, no te pierdas con las palabras rebuscadas, están muy bien puestas. Esto lo escribió Dallas Willard, que ya murió hace unos pocos años y es, yo diría, uno de los últimos filósofos cristianos que ha existido. Y él decía, un discípulo de Cristo es alguien que quiere ser como Jesús, de verdad, es un imitador de Jesús. Y para lograrlo, entonces va a ajustar su agenda para tal fin. De manera sistemática, progresiva, un poquito más cada vez. Si tú me dices, sí, yo he estado en el Señor ya por muchos años, hermano, qué bueno. Entonces significa que ahora estás creciendo en otras áreas. No significa que ya llegaste a ningún lado. Significa que estás creciendo más. Porque es sistemático, o sea, de manera constante y progresivo. ¿Sí me sigues? ¿Sabes al final qué está diciendo Dallas Willard? Lo que está diciendo este hombre es que un discípulo es un imitador de Cristo. Pero ¿sabes? Se vuelve también un imitador de los hermanos maduros que tiene alrededor. Sígueme. ¿Viste que dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor? ¿Viste que ese era el orden? Porque ¿sabes? Una buena forma de crecer, escúchame, es imitar a los maduros que tienes alrededor. Hay gente madura alrededor, ¿sabes? No vas a poder imitar a los maduros que tienes alrededor si no te relacionas con nadie. No vas a poder imitar a los maduros que están alrededor si tú crees que estás tan maduro que ya casi te pudres. O sea, es un punto de madurez y entonces ya no hay nadie más maduro que yo. Ah, bueno, entonces no hay nadie a quien imitar. Qué pena. Ahí no puedo hacer nada. Pero yo te propongo que Dios pone personas que tienen madurez en ciertas áreas que tú podrías crecer. Y pueden desafiar tu vida. Pueden desafiar tu vida. Y la madurez no tiene que ver con la edad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por supuesto, la edad debería dar madurez, de acuerdo. No esperamos madurez de un niño de 5 años. Pero a veces algunos chicos de 30 años se comportan como que fueran adultecentes. Entonces, la madurez no tiene que ver, no es proporcional a la edad necesariamente. Busca hermanos maduros que pueden desafiar tu vida. Pablo les dice a estos hombres, ¿saben por qué ustedes han sido ejemplo? ¿Por qué se volvieron creyentes ejemplo? Porque eran discípulos, imitando a Jesús e imitando la madurez de otros. Y ustedes llegaron a ser ejemplo, no solo en Acaya, sino por todos lados. Su impacto llegó por todos lados. ¿Sabes? Esto está por todos lados en la Escritura, dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Y escucha este pasaje, por favor. Acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores no es, se me olvidó David, se me olvidó Alex. No, me acordé de ellos, no es esto. Lo que quiere decirse, fíjate, lo que quiere decir la palabra acordaos de vuestros pastores es, traigan a memoria a sus pastores.
Tengan presente a sus pastores. Eso es lo que está diciendo. Y mira el desafío. Y te lo digo con temor y temblor. Eso es lo que la Escritura dice. Acordaos o piensen en sus pastores que os hablaron la palabra de Dios, aquellos que les predicaron la Biblia. Y mira la frase aquí. Pon atención a la frase. Considerad cuál haya sido su conducta. ¿Así dice? Es el resultado de su conducta. Entonces, imiten su fe. El pastor es un ungido de Dios que no puede ser tocado y es una persona intocable. No, la Biblia es la autoridad. Qué bueno los buenos pastores. Aprecia a los buenos pastores. Y hay una autoridad dada por Dios en la iglesia local que tiene que tener un orden. Entonces, obviamente hay un equipo pastoral. Pero no se trata, fíjate, de pastores intocables. No. Lo que debes hacer con los pastores, con tus pastores en esta iglesia local, y ahí voy a meter con nosotros a todos los maestros de discipulado Crece, a todas estas personas que están siendo ejemplos. Considera cuál es el resultado de su conducta. Mira su conducta. Y cuando tú digas, me impacta esto, veo que puedo aprender en esto. Requiere una cuota de humildad. Sí, así es, de parte tuya. Pero yo veo que puedo aprender en esto. Entonces, imita su fe. Rodéate de aquellos creyentes que pueden desafiar tu fe. Imítales. Imita su fe. Dice la Biblia en otro pasaje, en Hebreos capítulo 6, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin, dice el siguiente verso, que no os hagáis haraganes. Es que claro, ser imitadores de otros requiere diligencia. Muchas veces alguien te va a desafiar y va a decir, sí, es que yo lo que hice fue hacer a un lado mi carrera para poder dedicarme a... no me parece. Bueno, sí, es que va a requerir diligencia. No, es que yo lo que hice fue comenzar a dar de mis finanzas generosamente aún en medio de mi necesidad. No me cuadra. Sí, es que va a requerir de ti que no seas perezoso, que realmente quieras activarte. Y entonces dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino, ¿qué dice? Otra vez, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, el aguante, heredan las promesas. Aquellos que han sido constantes y cuya vida vale la pena imitar. ¿Hay creyentes perfectos entre nosotros? Con excepción de... No hay. Nadie. Pero creo que hay creyentes maduros a quien puedes imitar. Observa el resultado de su conducta y entonces imita su fe. Pero no lo vas a poder hacer si no estás en Lecciones Crece. Eso es difícil. Si no te relacionas con otros hermanos. No vas a poder hacerlo si no estás en comunión con aquellos creyentes maduros. ¿Me entiendes? Y te estoy hablando que por la gracia de Dios, hay muchos creyentes maduros en esta iglesia. Pero tienes que conocerles. La lista va a estar puesta atrás. No te voy a dar una lista. Tú tienes que conocerles e imitar su fe. Y te imaginas la lista. No estoy en la lista, qué terrible. Sería terrible. No vas a poder hacerlo si no te relacionas. Yo te desafío a esto. Sé un imitador. Hermanos, dijo Pablo en Filipenses capítulo 3. Sed imitadores de mí, dijo Pablo. Pero no solo de mí. Miren, observen a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay varios. Diferentes áreas. Eso es discipulado. Al final es yo quiero ser como Jesús. El propósito es ser imitadores del carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Es ser imitadores de su forma de ser. Estamos cautivados por sus actitudes y su manera de pensar descrita en las Escrituras. Al final es que tú dices, yo quiero ser como Jesús. De verdad quiero ser como Jesús. Y entonces me vuelvo imitador de los maduros e imitador del Señor. Eso nos hace creyentes ejemplares. Te presento solamente un pasaje para mostrarte que esto es consistente en toda la Escritura. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamado. Está hablando del sufrimiento de Cristo, así que es
para sufrir como Cristo. Eso es lo que está diciendo en el contexto. Porque también Cristo padeció por nosotros, ¿qué dice? Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Enamórate de Jesús. Busca a Jesús. Entiende qué piensa Jesús. Lee sus pensamientos en las Escrituras. Observa y cautívate por su carácter y sus respuestas en el Nuevo Testamento. E imita su carácter, su fe, su vida, su práctica. Eso es ser un imitador del Señor. Y cuando eso sucede de manera natural entre nosotros, se vuelven creyentes ejemplares y por lo tanto una iglesia ejemplar, como los de Tesalónica. Qué tremendo, ¿sabes? Me regalaron un libro. Cuando yo me estaba graduando de la universidad, hace ya algún tiempo, ¿verdad? Julio Contreras, a quien muchos acá conocen, en mi graduación me regaló un libro. Y fue una novela, me regaló una novela. La novela se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Escrita en 1896, su primera vez publicada. ¿Te puedes imaginar? Fue escrita por ese hombre que tienes ahí, Charles Sheldon, que fue un ministro nacido en Nueva York y que murió allá en Kansas, un ministro del Evangelio en Estados Unidos en ese siglo, ¿sí? De 1800 hasta inicios de 1900. Y él escribió esta novela. En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Se ha vuelto un clásico cristiano. Si te interesa, búscalo, es muy bueno. Y sabes que él fue el que acuñó la frase, ¿qué haría Jesús? En inglés es WWJD. What would Jesus do? Fue una frase famosa en los años 60 y 70 y se puso de nuevo de moda en los años 90. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Hasta se hicieron pulseras y se hicieron de todo, ¿verdad? WWJD. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Pero ¿sabes? Charles Sheldon lo que propuso fue una novela donde un hombre comenzó a hacerse esa pregunta en su diario vivir. Te voy a leer una parte de la novela. Y dice que esto contaminó, en el buen sentido de la palabra, se impregnó en muchos en el pueblo donde él vivía. Ahí te animo a leer la novela. Y dice que él fue un empresario. Él dice que él hizo una lista y la lista la tituló Cosas que Jesús probablemente haría si tuviera el establecimiento de Milton Rail, que es la empresa de él, si tuviera tal empresa, o si tuviera tal negocio, o si tuviera tal empleo, tú contextualízalo a tu causa. Pero dice acá, fíjate, esto es lo que él llegó, a esta conclusión llegó este hombre ficticio en la novela. Número 1, ¿qué haría Jesús en mi empresa? Bueno, su primer objetivo sería glorificar a Dios con su negocio, no ganar dinero solamente. 2, no consideraría como suyo propio el dinero que ganara, sino que los fondos que se le habían confiado para el bien de la humanidad y para el impulso de su reino. 3, sus relaciones con todos sus empleados serían cariñosas, afectuosas y estaría siempre pronto a socorrerles. Pensaría en sus almas, procurando salvarlas, y este pensamiento le procuraría más que el ganar dinero. 4, nunca haría nada deshonesto, ni lo que tuviera aún la sombra de operación discutible, ni procuraría perjudicar a sus competidores. 5, el principio del altruismo y de la utilidad de los demás regiría todos los detalles de su negocio. 6, sobre estos principios modelaría todo el plan de sus relaciones para con sus empleados, sus clientes, sus proveedores en el mundo comercial en el cual debe tratar. ¿Qué haría Jesús? Yo creo que esto es una pregunta válida el día de hoy. ¿Qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? Este hombre ficticio, que es un empresario, hizo esa lista, tremenda lista. Pero ¿qué haría Jesús ahí donde tú estás? En tu negocio, en tu empresa, en tu empleo, con tus hijos, en tu barrio, en tu casa. ¿Qué haría Jesús? Porque ese es el propósito. El propósito es volvernos imitadores de Cristo. ¿Gritaría Jesús como gritas tú? ¿Daría el puño en la mesa como lo haces tú? ¿Qué haría Jesús? ¿Tendría tan poca paciencia como la tienes tú? ¿Sería tan soberbio y altivo como lo eres tú? ¿Diría las mentiras que dices? ¿Qué haría Jesús? Una simple pregunta, tan profunda. Porque estos hermanos de Tesalónica se vinieron a ser imitadores
de Pablo, Silas y Timoteo y del Señor Jesús. Yo te desafío a que seamos esos imitadores y nos volvamos esa iglesia ejemplar. Pero lo último que menciona Pablo allí, verso 8, mira tu Biblia. Terminemos nuestro texto. Verso 8. Dice allí la Biblia: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y fíjate, antes de seguir, cuando dice la palabra divulgada, leíste ahí el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Sabes? Lo que está hablando es de ser propagadores de la palabra del Señor. ¿Qué te estoy diciendo? Si quieres ser un creyente ejemplo que impacta a la siguiente generación, que bajemos ese porcentaje de 66% a menos, que los chicos se queden porque ven creyentes ejemplares, que impactemos esta ciudad que está harta de religión vana. Si tú quieres participar de esto y ser esa iglesia ejemplar como los de Tesalónica, bueno, entiéndete elegido por Dios. Mírate a ti mismo como un imitador de Cristo, pero ¿sabes? Tienes que ser un propagador de la palabra de Dios. No se puede de otra manera. Este mundo necesita palabra de Dios. Y ellos divulgaban la palabra de Dios. Dice acá cómo lo hicieron. ¿Cómo ellos divulgaban la palabra de Dios? Yo te pongo aquí el desafío. Mira, el desafío para nosotros es grande. Es convertirnos en una iglesia que estemos en el esfuerzo de propagar la palabra de Dios. Y ojo, tú me vas a decir, usted me está hablando de andar hablando la Biblia. Sí, en parte, es parte de propagar. Pero no solo eso. Tú puedes participar de tantas maneras. Pero ser propagadores, debemos ser esa iglesia que está en el esfuerzo de propagar la palabra de Dios. Y llegar a impactar esta Macedonia y Acaya que nos ha tocado. Nosotros debemos tocar esta sociedad que nos ha tocado. No estamos en Grecia, estamos acá. Y aún más allá de lo que podemos imaginar. ¿Pero cómo lo hicieron? Bueno, en primer lugar, mira, divulgaban la palabra, hablaban la palabra. La palabra divulgar allí también puede ser traducida como hacer eco. Escuchaban y repetían, hacer eco. Hablaban, hacer ruido, divulgaban la palabra. No hay tal cosa como, sí, hermano, tienes razón, yo voy a comenzar a dar buen testimonio allá afuera. Pero habla la palabra, no es necesario. Yo con el buen testimonio lo logro. Yo te he contado la historia de este hombre que dijo, yo voy a predicar con los hechos, no con las palabras. Perfecto. Yo voy a llegar a mi oficina y voy a vivir una vida diferente. Y todos van a notar que yo soy diferente y van a venir a mí y van a convertirse al Señor. Listo. Y pasó un año. Este hombre no cogía una hoja de papel de más. No tomaba un bolígrafo nunca que no le pertenecía. Llegaba 10 minutos antes, media hora antes a su trabajo y se iba media hora después. Era el primero y el último en salir. Era cumplido con lo que le pedían. Era una persona correcta. Nunca tuvo un conflicto interno allí en su oficina. Y hasta que después de un año de estar en este esfuerzo, llega uno de sus compañeros y le dice, mira, yo quiero hablar contigo. Yo noto algo distinto en ti. Y él dijo, wow, funcionó. Esta es mi oportunidad. Y entonces le dice, sí, claro, dime, ¿verdad que tú eres vegetariano? Y es que sabes, solamente tener un buen testimonio, pero no hablar la palabra, no impacta. Necesitamos hablar la palabra. Para eso necesitas conocerla. No necesitas un doctorado en teología para hablar la palabra. Lo que conoces, lo hablas. Lo que Dios te ha dicho en tu devocional, lo hablas. Y divulgamos la palabra. ¿Sabes que esto debería de ser tan natural? Dice la Biblia que he anunciado, dijo el salmista. Mira este salmo, Salmo 49. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Mira, hermano, escúchame. No pares tus labios. Habla con tus hijos. Habla con tus hijos la palabra. No refrenes tu labio. Jehová, tú lo sabes. Y luego dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Pero es que si yo hablo, hermano,
le voy a caer mal a algunas personas. ¡Qué bueno! Bienvenido al cristianismo verdadero. No, pero en el círculo que yo me muevo, hermano, son gente de alcurnia. O tú dices, en el círculo que yo me muevo son gente pensante. Y entonces ahí yo voy con el buen testimonio. No, necesitan oír la palabra. Divulga la palabra, habla la palabra. Es necesario. Pero es que si estoy en ese círculo y yo hablo la palabra, me van a tachar de religioso, de bobo, ok, qué bueno. Algo bueno estás haciendo entonces. Habla la palabra, divulga la palabra. Dice la Biblia, fíjate que esto debería de ser tan natural en los creyentes. ¿Sabes qué es lo que no te sugiero? No te sugiero, esto es lo que no te sugiero. Que vengas a tus hijos y digas, ok, niños, vengan para acá. Todos los días nos vamos a memorizar un versículo. Porque aquí se habla la palabra de Dios. Y de repente están viendo, yo no sé, ¿verdad? Desafío ahí, no sé cómo se llama ahí en la televisión. ¿Qué es eso? Dice que en silla de escarnecedores no se ha sentado el Hijo de Dios. Así que sálganse de ahí. Y que vengas y que digas, hijo, vaya a estudiar. Pero es que estoy cansado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apúrese, vaya a estudiar. No sé, fíjate, este ambiente religioso, no sé. Yo prefiero, aunque creo que debes tener tu devocional, creo que tus hijos deben memorizar versos, no me malinterpretes. Pero yo prefiero que esto fuera tan natural, que de verdad la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, de verdad está en ti y tú hablas lo que está dentro. Y es natural. Y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y entonces lo natural es enseñándoos y exhortándoos unos a otros. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sabes? Los creyentes deberíamos de estar tan llenos de la palabra de Dios que fácilmente tú dices, a mí me encanta, yo estoy tratando de replicar esto con mis hijos porque me encantó como era en mi casa. Perdón que voy a poner este ejemplo tan personal, pero yo te digo, en mi casa, mi papá y mi mamá, hombres de fe, un hombre de fe, una mujer de fe, ellos venían y naturalmente decían, sabes, nos decían, y nosotros quizás ya grandes, y decían, sabes, estaba en mi devocional hoy en la mañana y aprendí esto. Mira este salmo que leí esta mañana. Y era natural. Y uno decía, qué chévere, qué nota. Y seguía adelante el día y uno quedaba ya edificado. Es este ambiente donde la palabra de Cristo mora en abundancia. Y se habla, se enseña. Claro, si necesitas cierta estructura, hazlo. Ten un devocional y de acuerdo, lean la Biblia juntos, de acuerdo. Pero ¿ves esta naturalidad con que lo plantea Colosenses? Debería de ser muy natural. Pero no solo esto, mira el verso 9. Divulgaron la palabra de Dios, pero luego dice, porque ellos mismos, toda la gente con la que hemos hablado, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, ¿qué dice? Va a decir tres cosas. Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Sabes? Es otra forma de divulgar la palabra, es que cambiaron sus afectos. Cambiaron sus afectos. ¿Qué? Sí, cambiaron su enfoque en la vida. Ya no estaban enfocados en los ídolos, ahora estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Yo te propongo, escúchame esto y lo digo con tristeza, que muchos creyentes en esta ciudad no han cambiado sus afectos. Siguen persiguiendo lo mismo que este mundo persigue, lo mismo. En la misma carrera de ratas que está este mundo, se encuentran los creyentes corriendo. Y entonces dice, ¿y qué es importante para ti? Impío que no crees en Dios, quiero el ascenso y quiero más plata porque quiero más vainas porque eso me va a hacer feliz. Listo. Y tú dices, no, un creyente va a ser distinto, sus afectos son distintos. ¿Y tú qué quieres, creyente? Lo mismo que aquel, pero le quiero ganar. Es terrible. Y estamos en la misma cosa. Y entonces tú ves un creyente y un incrédulo, son iguales. Son iguales. Mismos afectos. No, pero yo no tomo, ni fumo, ni mujereo. Tampoco algunos de tus compañeros. Son muy morales algunos de ellos. Porque tus afectos no han cambiado. Sigues sirviendo a los ídolos. Que Pablo definió los ídolos como avaricia.
Pero tú entiendes que ídolo es cualquier cosa que quite el lugar de Dios. Y estás en esa carrera de ratas pensando que el que termina con más juguetes gana, sin cambiar tus afectos. Cuando tú y yo tenemos otros afectos, tú y yo ahora podemos enfocarnos en lo eterno. Y sí, vamos a correr y nos vamos a desgastar para alcanzar aquello eterno por lo cual Cristo nos alcanzó a nosotros. Cuando tú y yo entendemos esto y nos convertimos de los ídolos a Dios para servirle al Dios vivo y verdadero, la vida cambia y nos volvemos creyentes ejemplares, realmente. Y mira, vivían esperando la venida del Señor. Dice allí la Biblia, termina nuestro texto, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, con H mayúscula, y explica a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sabes, aquí está hablando del arrebatamiento y todos esos términos los vamos a aprender en las siguientes semanas, no te lo pierdas. Vamos a aprender, hermano, el mundo se va a acabar, así es. Pero nosotros, Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Sabes que nosotros decir que Cristo ya viene es una gran esperanza? Escúchame esto, hermano. Esto que tienes, sea lo que sea que estás viviendo, sea lo que sea que estás viviendo, esa prueba económica dura por la que estás atravesando, esa injusticia en la cual estás viviendo, esa enfermedad que en este momento te tiene quebrantado, o quizás el otro extremo, esa prosperidad que estás teniendo, esas buenas relaciones que estás viviendo, esa abundancia que estás teniendo, cualquiera de esas sea la situación, escúchame, eso va a pasar y se va a quedar aquí y va a ser estopa para el fuego, leña para el fuego. Nada de eso trasciende, ni tus problemas ni tus triunfos. ¿Cuándo vamos a entender eso? Que lo que estamos esperando es la venida de su Hijo del cielo. Y entonces vamos a ir para estar para siempre con el Señor en lo que es verdadero, en lo que sí va a durar, en lo eterno. Y algunos creo que no estamos esperando a Jesús porque no vivimos de acuerdo a eso. Seguimos en la carrera de ratas. Y la pregunta sería, ¿qué tanto estás invirtiendo en eso eterno? Qué pereza, yo lo que quiero es otra casa, otro apartamento, lo que quiero es otro carro más nuevo. Lo que quiero es darle la mejor educación a mis hijos. ¿Para qué? Para que continúen con un mejor empleo, para que se puedan comprar el otro carro y se puedan comprar otra casa. Sí, si Dios te da mucha plata, qué bendición. Disfrútalo y sé generoso. Pero ¿no te parece que eso que Dios te ha dado, cualquiera sea la situación, favorable o desfavorable, no debería de ser enfocado en que Cristo ya viene y que el tiempo es corto y que deberíamos de ponernos pilas ya e impactar esta ciudad y verdaderamente proclamar su palabra? No debería de estar tus recursos si te está yendo muy bien. Aún si te está yendo mal, deberías de hacerlo sacrificialmente. Pero si te está yendo muy bien, ¿no deberían de ser esos recursos ocupados para que otros conozcan a Jesús? Para que tus hijos conozcan a Cristo, para bendecir a otros. ¿No debería de ser tus talentos? Era una persona muy talentosa, muy carismática, muy guapo. Ahí no sé, ¿verdad? Ahí yo cuestiono siempre eso. Pero soy una persona con talentos. ¿No te ha dado Dios ese carisma? ¿No te ha dado Dios esa personalidad? ¿No te ha dado Dios ese talento para que otros le conozcan, para que la palabra sea propagada? No sé si lo ves. ¿No debería de ser usado para eso? Yo lo que tengo es tiempo, hermano. ¿No te ha dado Dios ese tiempo? ¿No te ha dado tus manos, tus pies para propagar la palabra de Dios? No sé si lo ves. Para hablarla, para poder cambiar tu enfoque y esperar que Jesús venga y decir, cuando Jesús venga a decir, Señor, qué rico que vienes, vámonos a lo que verdaderamente perdura. Todas estas cosas que se queden acá, estas cosas que se quedaron acá solo fueron utilizadas para impulsar tu reino. Esa educación que yo tuve solo fue utilizada para propagar tu palabra.
Esa prosperidad que tuve solo fue utilizada para propagar tu palabra. Esa necesidad en la que estuve solo fue utilizada para hacer ejemplo a otros y propagar tu palabra. No sé si ves. No deberíamos de estar realmente enfocados en que Cristo viene. Si viviéramos así, nos volveríamos creyentes ejemplares. La palabra sería propagada. He aquí yo vengo pronto, dijo Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22. Hey, escúchame. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto. Y viene mi galardón conmigo. Hermano, si tú estás viviendo como que Cristo nunca va a venir, qué desperdicio. Qué desperdicio. Porque Él viene pronto y viene su premio. Yo anhelo ese día cuando Él me reciba y me diga, aquí está tu galardón. Pero para ganar un premio hay que trabajarlo. Yo quiero trabajar. Yo quiero desgastarme. Porque ¿cuánto voy a vivir en esta tierra? 80 años si me va bien. ¿Cuánto es una eternidad? Disfrutando el galardón de Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea. ¿Qué dice? Es individual. No, sí, con mi familia es que mi papá, es que yo nací salvo. Yo te he contado que yo en Salacuna me dieron a luz y, ¿verdad? A cada uno. Es que con mi esposa, con mi esposo, a cada uno. A cada uno. Y yo quiero ese galardón. Y entonces Pablo les dice a los de Tesalónica, ustedes han vivido así. Son ejemplos. ¿Saben por qué son ejemplos? Porque la palabra de Dios ha sido promulgada, divulgada, propagada por ustedes. Y lo hicieron porque sabían que Cristo ya viene. Dijo Santiago en el capítulo 5, verso 8, tened también vosotros, ¿qué dice? ¿Sabes que la palabra paciencia, un buen sinónimo en español, es aguante? Ustedes aguantaron. Pero es que a veces es difícil, hermano, y usted nos está haciendo que vengamos a Discipulado Crece a las 8:45 de la madrugada. ¿Cómo se le ocurre a usted? Y es complicado. O sea, así es difícil. Aguante, tenga paciencia, soporte. Pero es que a veces me tratan mal en la casa, o las cosas no salen como yo creo que deberían salir y me desespero. Paciencia, aguante. ¿Quién dijo que era de corto plazo? ¿Por qué podemos tener paciencia? Tened vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, sean fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca, mi hermano. Aguante, puede aguantar, hermano. No, ya no aguanto. ¿Cómo no? Se aguanta. Aguante, ya viene Cristo. Ya viene Cristo y su galardón con Él. ¿Vives así? Mira, hermano, necesitamos ser creyentes ejemplares. Esta ciudad lo necesita. Y al ser creyentes ejemplares, al vivir así, vives una vida plena, una vida que vale la pena vivir. ¿Cómo eran estos creyentes ejemplares? Bueno, eran elegidos por Dios, eran imitadores de Cristo y estaban en el esfuerzo de propagar la palabra. ¿Eres tú así? ¿Estás en ese camino? Qué tremendo desafío el de una iglesia del primer siglo.